Conectate con nosotros. Facebook.com/Ecomedios 1220. Al derecho y al revés. Las dos caras de la realidad. El yin y el yang de los temas actuales. Te escuchamos, Alejandro. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan? Empezamos el programa número 170 de Al Derecho y al Revés, con un invitado que ya es un amigo, lo era antes de venir, pero bueno, ahora ya nos sentimos como parte del equipo, a Bernardo Toro, un enorme gusto que nos volvemos a dar. Gracias, Alejandro, por invitarme. Por favor. Además, presencia bien latinoamericana, de pensamiento profundo, tenemos mucho para charlar, no nos va a alcanzar el tiempo, como siempre nos pasa. Queremos agradecerles a nuestros compañeros que están allí en el piso, a Gerardo Subirana en la operación, y a Fede Politi en la producción, como siempre. Y arrancamos con una rápida seguidilla de, no de anuncios, pero por ejemplo, Mercedes, ¿qué pasó ayer? 100 años de... 100 años del nacimiento de Mario Benedetti en Paso de los Toros, Uruguay, y quiero leer unas estrofas de un poema de él que dice: pero aquí abajo, abajo, cerca de las raíces, es donde la memoria ningún recuerdo omite, y hay quienes se desmueren, y hay quienes se desviven, y así entre todos logran lo que era un imposible, que todo el mundo sepa que el sur también existe. Maravilloso. Wow. Muy lindo. Bueno, Maravilloso. Modesto, pero sentido homenaje al gran Mario Benedetti. Por el otro lado, también queríamos mencionar que terminaron el jueves pasado el segundo panel de las jornadas ¿Qué reformas necesita la justicia? Estamos realmente, como miembros que somos los cuatro de Argentina Conversa, un esfuerzo hecho en conjunto con la Universidad Católica Argentina, creemos haber hecho un pequeño pero muy valioso aporte a un debate rico, abierto, de cara a la sociedad, transparente, respetuoso, en fin, todas esas características que siempre reclamamos. Y Marta, no sé si quieres hacer algún comentario sobre eso. Bueno, me parece que ha sido un fantástico ejemplo de las cosas que se pueden lograr trabajando con buena predisposición hacia el diálogo, hacia la escucha del otro, hacia el cuidado del otro, que bien aprendemos acá con Bernardo. Y hoy, justamente en esas jornadas de la UCA, hubo un nuevo tema, se inició, que tiene que ver con el desarrollo local. Me parece un tema también muy importante para estos tiempos, y seguramente también en unos 15 días tendremos las conclusiones de esas jornadas. Se va armando un cúmulo de conclusiones que en realidad son un programa de gobierno, y ha participado gente muy valiosa. Ojalá alguien tomara eso y dijera, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, cómo lo hacemos, entre quiénes, quién debería hacer qué. Bueno, ojalá. Y muy valioso, y yo te agrego, de gobierno y de oposición, de sectores Sí. ideológicos que no tienen nada que ver entre sí. En las dos jornadas que hicimos nosotros hubo 9 panelistas que hicieron aportes importantísimos desde posiciones completamente diferentes. Y como destacaba Lourdes Puente, nuestra amiga que también estuvo en el programa, la directora de la Escuela de Política de la UCA, gente que ha ido a escuchar, porque el sistema era hablar 5 minutos cada panelista sobre cada pregunta, y el resto del tiempo era escuchar. Gente valiosa, con trayectorias muy importantes, en fin. La verdad que fue un modelo, ojalá, como decís vos, Marta, que esto se tome a futuro y que mostremos que es posible otro camino y no esta maldita y nefasta grieta. Charlie, ¿acabás? Espera. Dale. No, bueno, justamente yo le iba a pedir a Charlie que dijera lo que dijo en relación a la anticipación de Mario Benedetti. Si no lo dice él, lo voy a decir yo porque es muy bueno. Charlie, decilo.
No, hay una poesía de Benedetti musicalizada que de alguna manera se anticipó durante muchos años, o por muchos años, al momento que estamos viviendo de pandemia, ¿no? Que es esta estrofa que dice, en la calle codo a codo. Así que excelente haber recordado a Benedetti en este contexto. Bueno, Ya que me habilitaron, sigo. Dale, porque Dale. queremos Me ibas a- escuchar pero te quería escuchar dame sobre el pie la vos, potencia del Alejandro. talento no mirado. Ahí está, así me hago el sorprendido. Digo, gracias Alejandro, no sabía que me ibas a preguntar esto. La potencia del talento no mirado es un libro que acaba de salir, que cuenta la experiencia de Arbusta. Arbusta es una empresa que presta servicios de tecnología a otras grandes empresas y tiene la particularidad de que va a buscar talento a los barrios vulnerados de la ciudad de Buenos Aires y del conurbano bonaerense. Por eso el título. Parten de la hipótesis que el talento es una cualidad o una capacidad distribuida en la sociedad. Lo que no está distribuida en la sociedad es el acceso a las herramientas, a los espacios, a las oportunidades para visitar y potenciar y optimizar ese talento. Entonces, esta empresa, que ya tiene 300 empleados en Buenos Aires, Rosario, Medellín, Colombia y Ahí te perdemos, Charlie. Te estamos Charlie, te perdiendo. perdimos. No, te estamos perdiendo. Por emplear a jóvenes. Apago la cámara, así Ahí está, les dale. hago Se caracteriza, el favor de decías. descansar la vista, de paso. Se caracteriza la empresa esta por emplear a jóvenes de 18 a 25 años, particularmente que sea la primera experiencia laboral y además, puntualmente, que sean mujeres jefas de hogar. Tienen toda la estructura preparada para poder contener a ese segmento social. Así que es una experiencia muy interesante, fundada por 3 emprendedores argentinos, que además son excelentes personas, así que es una, más que un libro, es casi diría la historia de una experiencia y de un modelo, como decían recién ustedes, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ellos encontraron una manera de hacer una empresa con un impacto social muy concreto y creo que es un modelo bien interesante para poder conocerlo. Ese es el sentido del libro, básicamente, compartir ese aprendizaje. Bueno, recomendamos entonces La potencia del talento no mirado, Carlos March, Andrea Vulcano. Los fundadores de Arbusta son Paula Cardenau, Emiliano Facio y Federico Seineldín. Y esta experiencia de unir la tecnología y los jóvenes de barrios populares en América Latina, nada menos. Arrancamos un poquito, después de todos estos pequeños avisos y convocatorias, escuchándolo a Marcelo de Jesús desde Washington, porque hoy es el Día Internacional de la Democracia, una fecha muy poco celebrada y demasiado importante como para dejarla pasar. Por eso nosotros quisimos dedicarle el núcleo de nuestro programa hoy al concepto de democracia y a cómo se ve afectada la democracia por la pandemia y por las crisis, sobre todo en nuestra región. Pero para entrar en tema lo escuchamos a Marcelo de Jesús con su informe desde Estados Unidos. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. La columna de hoy se titula ¿Ganar por mérito o perder por fraude? La semana pasada, la publicación de Huffington Post publicó una nota en la cual Roger Stone, ex consejero y amigo del presidente Trump, dijo que los resultados de las elecciones de noviembre solo serán legítimas si el ganador real de las mismas es Trump, sin importar el número de votos que haya obtenido. Stone agregó que, de perder las elecciones, Trump debería declarar la ley marcial para tomar el poder, dado que las elecciones ya estarían corrompidas. La publicación se hizo eco de declaraciones de Stone a un sitio web considerado de extrema derecha, cuyo nombre es toda una definición: Infowars. Supongo que uno, leyendo estas noticias, puede dejarlas pasar por absurdas o nimias, porque se trata de un sitio totalmente desconocido en Argentina y, la verdad, no muy conocido en los Estados Unidos. Pero lo que hace relevante a las declaraciones es que Stone tiene el oído del presidente.
Stone fue recientemente condenado por 7 cargos luego de una investigación del fiscal Mueller. Y Stone se negó a colaborar o declarar en contra de Trump. Muestra de esta relación del presidente con Stone es que se le acaba de conmutar la pena, además de haber criticado Trump a los jurados, al juez y remover a los fiscales que llevaban la causa. Pero la idea de que si Trump pierde es porque habría fraude no es nueva y la formuló el mismo presidente en la campaña contra Clinton, señalando que no reconocería la elección si perdía. Hace un mes, en una entrevista en Fox News, Trump no pudo asegurar que reconocería el resultado de la elección si perdía. Puede que sí o puede que no. Una parte de la justificación para ese posible fraude son los votos por correo. Trump definitivamente está en contra de ese sistema de votación. En Estados Unidos el voto, además de voluntario, puede ser presencial o puede emitirse por correo. Esta modalidad tiene especial relevancia este año por la pandemia. Creo que en el fondo Trump piensa que muchos votantes demócratas, especialmente negros y latinos, no van a votar, pero tal vez lo hagan si solo tienen que dejar la carta en el buzón de su casa para que el correo la lleve. Este es un sistema muy propio del país donde la gente no va al correo, sino que deja estampillada la carta en su buzón y el correo es el que se la lleva. Con esta perspectiva, hay que ver que Trump haya nombrado a un gran donante como el director general de correos y que desde entonces el correo funcione muy mal. Una manera de desacreditar el voto por este sistema. Pero también hay que reconocer que el voto por correo tiene sus problemas, tal vez como motivo del voto masivo. Hace 2 meses hubo elecciones primarias demócratas en New Jersey y un candidato ganó por 500 votos. Pero casi 2 meses más tarde, contados recién entonces los votos por correo, ganó el otro candidato. Sin duda, el fantasma de que el resultado de las elecciones pueda no saberse sino hasta diciembre es un peligro que se agita, tal vez exageradamente, pero no sin falta de razón. El mensaje de Trump, amplificado por Stone, es algo así como: si gano las elecciones es porque fueron legítimas, y si pierdo, son fraudulentas. Estas declaraciones han añadido un interés extra en las elecciones. ¿Qué hará Trump si pierde las elecciones? La respuesta, el 3 de noviembre. Los dejo hasta la próxima columna. La verdad es que nos deja mal. Sí, nos deja suspirando angustiosamente, ¿no? Porque además el título de su columna me parece fantástico: ganar por mérito o perder por fraude. La institucionalidad ahí queda absolutamente relegada y bueno, el impacto podría ser terrible. Creo que quedan 2 o 3 meses de aquí a las elecciones que van a ser muy angustiantes no solo para Estados Unidos, sino para todos los que miramos con interés el desarrollo de la política en ese país. Y bueno, también en relación a la democracia regional, que de eso hemos venido a hablar hoy, ¿no? Con nuestro amigo Bernardo, a quien nuevamente le damos la bienvenida. Sos re bienvenido. Y en el Día de la Democracia me parece que es muy oportuno pensar no solo en relación a nuestro país, cómo está afectando la pandemia a las instituciones, sino en los países de la región, que sabemos es el nuestro, el continente más inequitativo del planeta. Entonces creo que tenemos que hacernos eco de la declaración del secretario general de Naciones Unidas, que dijo que la democracia debe centrarse en las personas y se debe tender a un mundo más igualitario, inclusivo y sostenible. Bueno, a partir de aquí yo le preguntaría a Bernardo cómo ve lo que Charlie mencionaría como la pandemia democrática en este momento. A ver, gracias, Marta. Y saludos a Alejandro y Mercedes y Carlos. Yo quisiera para poder responder, mirar la cosa de otra manera. Porque primero no existe un modelo ideal de democracia que podamos copiar o imitar.
Eso es muy importante. O sea, no hay un modelo ideal de democracia. La democracia es como el amor. No se puede comprar, no se puede imitar, no se puede imponer. Solamente se puede vivir para construirlo, para vivirlo, continuamente. Segundo, la democracia es un bien muy frágil, porque no existe sino mientras se produce. O sea, la democracia no es acumulativa. Un país puede tener 100 años de democracia, al año siguiente dejar de ser democrático. Entonces, la democracia es una tarea demandante, porque las virtudes, lo que llamaríamos el etos democrático, el comportamiento democrático, en gran manera va contra la tendencia humana, contra las pasiones humanas. Escuchar, conversar, que todos somos iguales, la inclusión, todo ese tipo de cosas va contra las pasiones básicas del ser humano de excluir, de imponerse, de usufructuar, etcétera. Por eso es un bien muy, hay que cuidarlo mucho porque es muy frágil. Entonces las democracias, todas las democracias son frágiles precisamente porque no se pueden acumular ni se pueden establecer. Están basadas en el tipo de transacciones y de comportamiento de los ciudadanos. Pero yo quisiera hacer una diferencia ahora que está de moda, digamos, compararnos con el caso norteamericano. Creo que una de las cosas más importantes en la historia de la democracia es que la democracia, pues, los griegos inventaron, se ha ido construyendo a través del tiempo. Es un invento griego. Mucha gente piensa cómo se le ocurrió la democracia a los griegos, nadie sabe cómo, de dónde la sacaron. No hay o sea, no hay antecedentes que puedan decir la democracia vino de. Es un invento sacado de la manga. Aún más, muchos historiadores dicen que sí. Si Jerjes hubiera logrado, no hubiera sido detenido en pues, la guerra de las Termópilas, no hubiera parado a Jerjes, la democracia no existiría y nadie lo hubiera inventado después. Un poco lo mismo que se dice cuando la teoría de la relatividad casi se pierde, en la física se dice, si esta teoría se hubiera perdido, estuvo a riesgo de desaparecer, pues de no ser conocida. Probablemente nadie nunca hubiera podido reformular o formular la teoría de la relatividad. Es ese tipo de cosas que son únicas, como la novena de Beethoven, de esas cosas así. ¿Sí? Bueno, entonces, la democracia es un invento. Los griegos crearon algunas ideas fundamentales. La primera, que es fundamental para la existencia de la democracia, es la secularidad. Los griegos, siendo tipos de mitología, de creencias, etcétera, se dan cuenta que para poder hacer una sociedad sana, la sociedad sana tiene que ser secular. ¿Qué significa eso? No significa que tiene que ser atea, tiene que ser secular. ¿Secular qué significa? Que todo lo que ocurre en una sociedad es responsabilidad de esa sociedad, que no hay destino, ni hay un ser externo a la sociedad que haga que las cosas buenas o malas suceden. La grandeza de Colombia y las miserias de Colombia no es mala suerte, ni es que Dios nos abandonó, nada. Es simplemente que nuestros tatarabuelos, nuestros abuelos, nuestros padres y nosotros hemos tomado decisiones que producen la violencia y la barbaridad que hacemos. Nadie tiene la culpa fuera de nosotros mismos. ¿Me permitís que la claro. incorporación de un concepto que yo suelo repetir porque me parece muy, muy claro, de André Malraux, que él supo decir, los pueblos, las sociedades, no tienen los gobiernos que se merecen, sino los gobiernos que se le parecen, ¿no? Que Sí. tiene que ver con esto que tú decías. Yo no oí bien lo que dijo Marta porque se fue el sonido, que la sociedad es ¿qué? Que las sociedades tienen los gobiernos que se le parecen. Sí, lo mismo, y las instituciones que se parecen. Desafortunadamente, claro, las instituciones que queremos que se parezcan a nosotros no se parecen. Pero entonces, digamos, los griegos inventaron el concepto de secularidad, que es muy importante hoy, cuando hay una tendencia a meterle religión a la política, ¿ya? Yo soy católico. Pues no soy un ejemplar, bueno, católico, pero me confieso católico. Y cuando estábamos haciendo la constituyente, yo era el presidente de Viva la Ciudadanía, el movimiento de la Constitución, llegó la hora importante de una constitución, que es hacer el preámbulo. Todas las constituciones de Colombia han empezado en nombre de Dios. Cuando iba a empezar esta constitución en nombre de Dios, yo me oponía radicalmente y me decía, pero ¿usted por qué se opone siendo católico? Le digo, precisamente porque yo soy católico, me opongo a que la constitución empiece en nombre de Dios.
Porque la única forma, como puedo ser católico, es que usted pueda ser ateo, que el otro pueda ser musulmán, etc. Y la única forma de garantizar la libertad religiosa es que y todas las libertades es que la Constitución empiece en nombre del pueblo. Esa es la secularidad. ¿Sí? Otra cosa fundamental que crearon los griegos fue el concepto de autofundación, que es lo que diferencia a la democracia de todos los otros modelos políticos. La autofundación consiste en que las personas tienen la capacidad de construir las leyes que van a cumplir y proteger. Por eso son tan importantes los actos constitucionales. Por eso es tan importante todos los modelos de hacer normas y de hacer leyes que sean participadas, etc. Los griegos también inventaron la incertidumbre, o sea, la frase con que empezamos. No existe un modelo ideal de democracia que podamos copiar o imitar. A Pericles, en la gloria de la democracia, se le olvidó ese principio y trató de imponerle la democracia a los espartanos, armó la guerra del Peloponeso y enterró la democracia por 2000 años, ¿sí? Entonces, bueno, iba pasando y la historia se va construyendo. Lutero, por ejemplo, crea el concepto de libertad de conciencia, ¿ya? El concepto, que es un concepto amado por la democracia, pero antes de Lutero ese concepto no existía. La libertad de poder, de conciencia. Lo que quiero decir con esto es que la democracia es una tarea de creaciones históricas continuas, ¿ya? Ahora, Bernardo, perdóname que te llevo a una cosa un poco más vinculada, concreta, vinculada con lo que decía recién Marcelo. Porque yo comparto, es muy interesante escucharte sobre eso. Ahora, hay un problema en esta democracia representativa, porque hablamos de representación, obviamente, porque no hay manera de ejercer una democracia en forma directa. Podemos ir al consorcio del edificio y votar democráticamente entre los miembros del edificio, pero no podemos hacerlo con el gobierno de esquemas tan grandes como los que tenemos en los estados actuales. Y que además son insuficientes porque los propios estados ya tienen un poder muy relativo porque está todo globalizado. Bueno, no me quiero ir por las ramas, pero mi pregunta es, yo veo, no es que yo lo veo, hay una notoria desconfianza de la gente en quienes la representan. Y entonces escucho de repente a un presidente del país más importante del mundo, porque lo sigue siendo todavía, de la democracia más importante del mundo, como es Estados Unidos, más allá de sus inmensas limitaciones como democracia, diciendo, si yo gano, está bien, pero si yo pierdo, hay fraude. Y esto me parece que también marca un cambio sobre el cual te quería preguntar, porque hace 2 o 3 o 5 años, digamos AT, antes de Trump, ¿no? Que me parece que marca un ciclo en el nivel de deterioro espantoso de esta modernidad globalizada, de esta modernidad líquida, como la llamaba Bauman. Y digo, un personaje así, en la principal democracia del mundo, desvirtúa por completo la mínima regla, que es la gente vota y decide con su voto. Entonces, ¿cómo lo lees vos en perspectiva? Porque suena como muy intimidante, ¿no? Si uno piensa, si pasa eso en Estados Unidos, ¿qué puede pasar en nuestros países? Mira, a mí no me preocupa mucho eso, pero te voy a explicar por qué. La diferencia de la democracia norteamericana con casi todas las democracias con las democracias de América Latina, para no poner el ejemplo, es muy específica. Cuando la conquista de Estados Unidos, de Norteamérica y la conquista de Latinoamérica fueron casi al mismo tiempo, pero con una gran diferencia, que a Norteamérica llegaron familias. Piensen, un poco lo hablábamos la vez pasada, esas familias no hablaban el mismo idioma, no tenían las mismas tradiciones ni las mismas costumbres, pero venían a hacer un proyecto que era el proyecto de Lutero, la libertad de conciencia. Entonces venían con un proyecto huyendo, pero una vez que deciden quedarse, deciden hacer el proyecto, ¿qué tienen que hacer? Ponerse de acuerdo para crear las instituciones. Y la primera institución que tenían que crear entre ellos era la escuela. ¿Para qué? Para que los niños aprendieran a leer y escribir la Biblia, que era el gran proyecto de Lutero y de Calvino y de Zwinglio, ¿ya? Entonces la escuela no nace como un acto educativo, nace como un acto estratégico de nación. Así crearon el correo, así crearon las casas de cita, así crearon las iglesias, así crearon la moneda, o sea, todas las instituciones norteamericanas, si usted se pone a mirarlas en su raíz, fueron construidas por la gente, la misma gente. ¿Qué pasó en América Latina? Que nosotros no creamos las instituciones democráticas. Trajimos las instituciones, primero las instituciones medievales españolas,
las trajimos, pero estamos al final del medioevo y en el principio, digamos, de la que hoy llamaríamos la modernidad, pero digamos, estamos en el 1400, en finales del siglo XV, perdón. Entonces, todas las instituciones que nos llegan en barco, ¿sí? Nos llega en barco la religión, nos llega en barco la escuela, nos llega en barco la universidad, nos llega en barco la prisión. Todas las instituciones de nosotros son de origen español o de origen portugués. Nosotros no hicimos las instituciones y cuando, por ejemplo, en la Constitución de Colombia, cuando tratamos de introducir como institución legítima las instituciones indígenas y las instituciones afro, no pudimos. Entonces, para responder tu pregunta, Alejandro, el hecho de que los norteamericanos hayan creado sus propias instituciones hacen que sean capaces de controlarlas, de criticarlas y de transformarlas cuando quieren, porque tienen una tradición de crear y transformar las instituciones. Puede que un presidente diga algo, pero eso pasa, pero la capacidad norteamericana desde la sociedad de mantener su institucionalidad es muy alta. Mira lo siguiente, ¿a cuántas organizaciones pertenece un latinoamericano? A ver, Alejandro, ¿está cuántas organizaciones pertenece o Mercedes? Fíjense, un norteamericano promedio pertenece a 14 organizaciones comprometidamente, promedio. El norteamericano... Aquí, Bernardo, aquí solamente el 21% de las personas trabaja como voluntario o pertenece a redes políticas o a instituciones. O sea, 21% participa activamente, que inclusive a nivel latinoamericano es altísimo. Es muy bajo. No, digamos que es bajo proporcionalmente con Uruguay o con Paraguay, con países vecinos tienen mucha más participación. Y también tenemos alto grado de desconfianza con los que no son familiares o amigos y en las propias instituciones. Así que eso te marca un dato, ¿no? Mira, eso me observa la contradicción. Puede que un presidente de nosotros no diga esa frase, pero la institucionalidad es muy frágil. Puede ser que un presidente de Estados Unidos diga esa frase, pero la institucionalidad es muy fuerte. ¿Por qué? Por la forma como se ha conformado la sociedad y la institucionalidad norteamericana. Piensen ustedes, Harvard fue fundada en una reunión de barrio, ¿sí? La universidad más importante del mundo, además no le preguntaron a nadie cómo era una universidad. Ellos inventaron, por eso la universidad norteamericana es tan distinta a la universidad europea, porque es creada por la gente, con propósitos de la gente. Y usted compara Harvard, que digamos que es la universidad política, del arte, de la medicina, del derecho, y la compara, por ejemplo, con Pensilvania, que es la universidad de la ingeniería. ¿Por qué? Porque la gente que estaba en esa zona eran mecánicos, ingenieros, etcétera, o las de Virginia, que es de agricultores, etcétera. Entonces las universidades... que vos nos presentás, nos das una cuota de optimismo, nos decís que por ahí... No, yo creo que lo que estoy diciendo es la capacidad del pueblo norteamericano de proteger sus instituciones. Lo han demostrado N veces en la historia, ¿sí? Puede que alguno de sus gobernantes diga algo, pero la capacidad que tienen de recuperar, proteger y transformar las instituciones, bueno, gran parte de la institucionalidad de los mercados del mundo la han creado los norteamericanos. Además, crearon el mercado de los intangibles, ¿no? Que eso es una cosa bien jalada, ¿sí? Bueno, crearon Hollywood. Y bueno, y ahora manejan todo, y ahora manejan el mundo simbólico. O sea, piensen ustedes que las 5 instituciones norteamericanas son el mundo entero. Y todas son de lenguaje, de sistemas simbólicos. La capacidad que tiene en Norteamérica como cultura de generar institucionalidad, creo que eso es lo que deberíamos aprender. A mí me llama mucho la atención que no examinamos esa parte de la historia. Ellos crearon las instituciones en las que viven. Nosotros, hoy 500 años después, un campesino colombiano está tratando de entender qué es un consejo municipal, porque las instituciones de participación no surgieron. Y las que surgieron, como la minga o el quilombo en la cultura negra, no forman parte de la institucionalidad oficial de nuestros países. Es solo institucionalidad cultural. O sea, Alejandro, no me preocupa mucho. Bernardo, ¿y cuáles son para vos las patologías propias de nuestras democracias y cómo pensás que se podrían superar? Yo sé que es una pregunta muy amplia, pero conocés tanto de Latinoamérica que quizá tenés una reflexión profunda y cariñosa, cuidadosa al respecto.
Hagamos ¿Cómo una es? cosa, Bernardo, danos una primera respuesta, vamos a la pausa y Pero después la quiero comentás. entender mejor la pregunta, Mercedes. Sí, que hay patologías en las democracias, en todas, ¿no? Y estábamos mirando una que vos pensás de manera optimista, que diga lo que diga Trump, los norteamericanos van a defender los valores democráticos. Y hacíamos una referencia a nuestras democracias de baja intensidad. Entonces, ¿cuáles son para vos aquellas características idiosincráticas? Ya dijiste una, ¿no? Que nosotros no creamos nuestras instituciones, las trajimos en barco. Entonces, ¿cuáles son aquellas características que vos considerarías como patológicas o que digamos así, generan vulnerabilidad en nuestras democracias? ¿Y qué elementos, nuestra propia idiosincrasia, vos hablaste de los pueblos originarios, los pueblos indígenas, tenemos que podemos recurrir a ellos como herramientas para mejorar nuestras democracias? No sé si fui clara con la pregunta. Sí, ya la entiendo, pero la Sí, respuesta es un poco larga, entonces vamos a corte. Vamos a la Dale. pausa para que digieras la pregunta mejor. Gracias. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-258. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Desde los polos te voy a contar acerca de un Pinot Noir 100%. Hace rato que te vengo contando la otra mirada de los vinos, ¿no? Un poquito, perlitas, curiosidades que son divertidas e interesantes para conocer un poquito más a los vinos. Es el momento de hablarte desde los polos. Justamente un vino 100% Pinot Noir, ¿eh? Se realizaron solo 600 botellas y su origen es de la microrregión de los Chacalles, allá en el valle de Uco Mendocino. Los responsables de este vino fueron el sommelier Mariano Braga y el enólogo Andrés Vignoni. Y te voy a contar por qué se llama Desde los Polos. Justamente porque se ubican en dos de sus extremos. Mariano es sommelier y Andrés es enólogo. Dos roles absolutamente centrales dentro del mundo de los vinos que vibran con la misma pasión y se necesitan mutuamente. Y obviamente son dos polos opuestos. Muy buena idea de estos dos emprendedores que le pusieron un lindo nombre a una botella que es boutique de por sí ya, porque ya te lo dije, son solo 600 unidades. Omint Digital, la primera plataforma online para cotizar y comprar un plan médico con cobertura nacional para vos y tu familia. Ingresá en omintdigital.com.ar y conoce más. Superintendencia de Servicios de Salud. Órgano de control de las empresas de medicina prepaga. 0800-227-258. SSSalud.gov.ar. RNMP 1336. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Contestador 5 254 2353. Te escuchamos, Alejandro. No, dale. Bueno, estamos de vuelta y antes de que Bernardo conteste, vamos a aclarar que la de Mercedes es la pregunta de alguien que, bueno, que teníamos que destacar porque no lo habíamos hecho. Una madre que dice que su hija es una escritora truculenta. Este dato no lo habíamos puesto al aire. Porque queremos efectivamente felicitar a Agustina Basterrica, que acaba de lanzar su nuevo libro de cuentos, 19 garras y un pájaro oscuro, publicado por Alfaguara. Agustina, una muy destacada escritora que sabemos, premiada, hemos hablado de ella. Pero el título de la nota de presentación dice: soy una escritora truculenta, mi madre usa esa palabra. No nos podíamos privar de decirlo al aire. Bueno, gracias por hablar bien de Agustín y mal de la madre, ¿no? Podemos decir, Bernardo, que te ha tocado una pregunta truculenta. Truculenta. Entonces, para las personas que están oyendo a Mercedes, te toca repetir la pregunta.
Yo preguntaba cuáles son para vos aquellas debilidades de nuestras democracias, y cuando hablamos nuestras estamos haciendo referencia a América Latina. Y junto con esta zona oscura de nuestras democracias, ¿cuáles serían para vos las herramientas o los dispositivos que tenemos para mejorar nuestras democracias? ¿Qué podríamos hacer para mejorar nuestras democracias? Yo creo que las repúblicas de nosotros nacieron con un problema, y es que no nacieron con un proyecto de nación. O sea, ¿qué es una nación? Una nación pues no la define el territorio. La nación es un grupo o una sociedad que está atenta a responder proactivamente a los desafíos que le presenta la vida, la historia más bien. ¿Cómo se vuelve una persona adulta? Respondiendo proactivamente a los desafíos que le presenta la vida. ¿Cómo se vuelve una sociedad-nación? Respondiendo proactivamente a los desafíos que le presenta la historia, ¿no? Ustedes miren, los grandes países han sido capaces de responder proactivamente a los desafíos de la historia. Nosotros, cuando América Latina, de norte a sur, con un poco la excepción de México, la independencia digamos, de España y de Portugal no tenía proyecto. El proyecto era sustituir, ¿sí?, a la autoridad española, sustituirla por nacidos en América para seguir haciendo lo mismo. O sea, no había un proyecto de nación. Y al no haber un proyecto de nación, entonces muchas de nuestras actuaciones se vuelven formales, ¿sí? Cuando comenzamos ya a pensar la democracia moderna en nuestras constituciones, porque todas las constituciones de nosotros son napoleónicas, ¿sí?, exceptuando las que se han cambiado después de 1988. Pero todas nuestras constituciones son napoleónicas. Entonces el gran papel era el papel del Estado, donde el ciudadano estaba al servicio del Estado. Y eso hacía que si el ciudadano está al servicio del Estado, el que hace que la dinámica funcione es el Estado, no el ciudadano. Después, cuando aparece la Constitución de Brasil y sobre todo la Constitución de Colombia, empezamos a darle vuelta al concepto y nace el concepto de Estado Social de Derecho, que es lo contrario. El Estado no tiene sentido en sí mismo, la sociedad no tiene sentido en sí misma. Sociedad y Estado tienen sentido sí y solo sí. Ambos hacen posible la dignidad humana de los ciudadanos. O sea, aquí el Estado, y apenas estamos en esa transición de democracia moderna, que es distinto de lo que pasó en Norteamérica, que la gente hizo el Estado para ellos, no ellos para el Estado. Entonces nuestra democracia todavía padece esa debilidad, que no hemos aprendido a generar instituciones para la buena vida, como dicen la historia indígena, sí, como plantean los indígenas el buen vivir. Las instituciones son para el buen vivir. De todas maneras, en la colonia nacieron, después de las independencias, las instituciones siguieron siendo para controlar, para el manejo de la tierra, etcétera, pero el concepto de ciudadano llega muy tarde en términos prácticos a nuestros países, yo diría que después de los 90. Pues realmente en 1988, que la Constitución de Brasil la primera que trate de dar la vuelta, pero... Y dependemos, y curiosamente, la gran revolución del concepto de Estado Social de Derecho, simplemente salir del concepto de derecho al Estado de Derecho, al concepto social de derecho, pues realmente lo aprendimos después de la Constitución española, que es la que plantea eso a fondo, ¿sí? Ahora, yo siento, no sé si ustedes, pero yo siento que hay un enorme desfasaje entre esto que nos cuenta la parte histórica, es bárbaro, es muy interesante, y el concepto que nos cuenta Bernardo, Estado Social de Derecho, con lo que es una realidad en la que la gente, en especial en la Argentina, y calculo que también pasa en Colombia, se siente cada vez más lejos de quienes la representan y de las instituciones. Porque hoy yo diría que, sin temor a exagerar, todos tenemos nuestra trayectoria de vida aquí, salvo Charlie, que es más chico, pero tampoco tanto. Yo recuerdo el 2001 en la Argentina, aquel momento tremendo, cercano a la anarquía, y no nos veo demasiado lejos en cuanto a la bronca y la sensación de indignación y al repudio de la gente por su dirigencia, que abarca las instituciones. Y yo creo que eso pone en buena medida en riesgo los acuerdos, las reglas básicas de la democracia. Marta, perdón que te interrumpí. Así completás por ahí vos. Bueno, yo quería hablar concretamente de nuestros países latinoamericanos, específicamente, bueno,
no tenemos otra posibilidad hoy de Colombia y de Argentina, en el marco de unas pautas de acción que dio la OEA cuando comenzó a emerger la complejidad de la pandemia. Y estas pautas de acción, que son varias, lo tengo acá, y que alerta en relación a estas cuestiones, dice: respetar el orden constitucional, los controles democráticos, la libertad de expresión, el diálogo y los consensos, la democracia y el desarrollo económico, el empleo, darle prioridad a las personas vulnerables, tener especial cuidado con la gobernanza, con la transparencia y el acceso a la información, y desarrollar mecanismos de alerta temprana. Yo puedo decir, y seguramente Alejandro, Mercedes, Charlie podrán agregar algo o acordar, que nosotros en relación a el diálogo y consenso no estamos bien. En relación a el desarrollo económico, la vista puesta en lo que debería ser en este momento una propuesta de desarrollo económico, no estamos bien. En relación al empleo tampoco, está creciendo enormemente el desempleo. Prioridad a las personas vulnerables lo vemos como parte de un discurso, pero la realidad es que cada vez hay más pobreza y pobreza extrema. En relación a la gobernanza, yo diría que se nota una ineficiencia en la gestión. En relación a la transparencia y acceso a la información, hay dificultades para acceder a algunas informaciones, a pesar de que tenemos una ley de acceso a la información, dificultades para acceder, por ejemplo, en cuestiones que tienen que ver con gastos que se han realizado con recursos públicos para atender la pandemia. Y bueno, mecanismos de alerta y respuesta temprana aparentemente los tuvimos cuando empezó el proceso con la primera cuarentena, pero después esto se ha ido como desintegrando, se ha ido como suavizando en el mal sentido. ¿Cómo está Colombia en relación a estos puntos? No, pues, a ver, lo que pasa es que uno podría decir que todos estamos igual en la misma situación, por una razón muy sencilla, que no tiene nada que ver con la política, tiene que ver con otra cosa. El virus, o sea, usted puede administrar, cuando usted puede administrar riesgos, puede decir si las cosas van bien o mal. Cuando usted está administrando incertidumbre, no puede decir si las cosas van bien o mal, ¿sí? Frente a la pandemia, nosotros estamos en un mundo de incertidumbre, por eso es que las estadísticas sirven tan poco, porque los muertos, la forma como se comporta hoy la contaminación, la infección, no significa que mañana se va a comportar de otra manera. Cuando no sabemos cómo se comporta un fenómeno, estamos en un mundo de incertidumbre y entonces optamos por reglas de aislamiento, de protegernos. Entonces, todas las reglas que tenemos son de protección, pero no tenemos reglas de gestión, ¿ya? Porque no conocemos a qué nos estamos enfrentando en sentido riguroso. Entonces, eso por una parte. Como estamos en un mundo de incertidumbre, la incertidumbre tiene una ventaja y una ventaja, y es que desnuda todas las deficiencias de una sociedad o de una persona, ¿sí? Personalmente, usted frente a la incertidumbre, usted en ese momento sabe cuánto miedo tiene, cómo lo controla, cuánta angustia, etcétera. Todo se desnuda frente a la incertidumbre real que usted no pueda controlar. Entonces, todo lo que tú estás diciendo, Marta, es simplemente el develamiento que la incertidumbre ha generado en nuestros países. O sea, la inequidad social está al orden del día y no es un problema de estadística, es absolutamente visible. ¿Cómo funcionan las instituciones? Los países que han tenido mejor historia en salud han respondido mejor la incertidumbre. En eso Colombia lo ha hecho bastante bien, porque tiene, por razones históricas, tiene un sistema de salud que funciona bien, ¿sí? O sea, por ejemplo, tuvo la capacidad de menos de 40 días de duplicar su capacidad de respiradores, simplemente duplicarla. Ya tiene esa capacidad, pudo duplicar la capacidad profesional en todos los hospitales, etcétera. Pero eso no es obstáculo para ver que, por ejemplo, que la capacidad de reservas de Estado que tenemos para atender emergencias es muy bajita. Por eso la capacidad de darle subsidio a la gente es muy corta. Pero el punto más grave en eso es el siguiente, que se está pasando en todos los países.
aún teniendo el dinero, no podemos llegar a la gente. ¿Por qué? Porque no hemos protegido la organización de base. No hemos protegido la organización del barrio. No hemos protegido la organización de la cuadra. Entonces no podemos identificar las organizaciones, que es el mecanismo para poder mandar los subsidios. Por ejemplo, en Avina, en uno de los líderes de Avina, Guillermo Escala, le está tratando de hacer un trabajo de poner mercados aprovechando la capacidad de las tiendas de barrio. Hasta que no decidió, primero, que la gente identifique sus propias organizaciones y que ese conjunto de organizaciones se articulen entre ellos mismos para recibir las ayudas, no es posible llegar a la gente que lo necesitaba. Entonces, mucho de lo que estamos descubriendo que no es que los estados muchas veces quieren hacer cosas, pero como no hemos cuidado la organización de base, cuando estoy hablando de organización de base, estoy hablando de la Legión de María, de la organización de los Scouts del barrio, la organización del club deportivo, los muchachos que juegan ajedrez, ¿sí? El Rosario de la Aurora. Esa es la organización como la gente vive. Esa organización que cuando se articula puede proteger todo y distribuir la información y los recursos. Muchos de los recursos se han perdido y ha sido posible inclusive el fraude con los recursos porque no hay a dónde llegar, se pierde, no hay canales. Entonces, una de las cosas que estamos aprendiendo es que tenemos que recuperar la organización de base para poder enfrentar de una forma estable los problemas. Las pandemias van a seguir, ¿sí? El desempleo va a seguir. Si no logramos entender cómo funcionan las organizaciones de base, las políticas no van a servir para nada, porque política que no pueda llegar a la cotidianidad es un discurso universitario. Marta, cambia un poco el eje. Vos viste un documental del que habla todo el mundo hoy, yo todavía no lo pude ver, El dilema de las redes sociales, un documental de Netflix de 1 hora y media, que nos plantea, porque esto sería un poco la contrapartida de lo que dice Bernardo. Por un lado nos falta la llegada a la gente, las organizaciones, etc. Y además en sociedades que han crecido en forma desmesurada, muy acumuladas en ciudades grandes. Pero por el otro lado, las comunicaciones, en teoría, han tenido un desarrollo extraordinario que vincula a gente que nunca estuvo vinculada. Y este documental del dilema de las redes justamente lo que expone es que las redes, por un lado, sirven para cierta conexión, para generar relaciones que de otro modo no habría, pero por el otro lado tienen un costado muy oscuro, muy siniestro en cuanto a la manipulación, en cuanto a las adicciones. Yo creo, no sé si Bernardo lo vio el documental, pero me parece que es una temática muy, muy vinculada también con una sociedad tan compleja como la actual, más en pandemia, ¿no? Donde lo virtual se multiplica. Los usuarios somos el producto, somos la mercancía que recorre las redes sociales generando grandes beneficios para otras personas, pero no para nosotros. O sea, las redes generalmente hay un foco central que distribuye masivamente, ¿sí? Pero no organiza. No organiza y además no hay interés en organizar, porque el foco central, es decir, lo que le pasa a los youtubers, ¿sí? A él no le interesa que los youtubers se organicen, que sus seguidores se organicen. Le interesa que se mantengan ligados a él para poder seguir cobrando por una frase o por un vestido o por un perfume. En el momento en que los seguidores de los youtubers se organicen y debatan, el youtuber pierde toda la fuerza, ¿sí? Entonces, las comunicaciones tienen comunicación individual, pero han eliminado el debate y el encuentro y la organización en la realidad. Y de eso depende su calidad de manipulación. Sí, si la gente justamente este es el mensaje de este documental, que es una mezcla de película y documental, porque tiene el testimonio de quienes han sido de alguna manera colaboradores y creadores de cantidad de cosas que se usan en Instagram, en Facebook, en Google en general. Y el mensaje es la herramienta es poderosísima, tenemos que aprender a usarla mejor. Ahora, vos fijate que en paralelo también sale una noticia ahora de un documento interno de Facebook de 6.600 páginas, escrito por una exfuncionaria que renunció,
que dice, sé que tengo sangre en mis manos, Sophie Sang, y habla de casos en que los estados nacionales y los líderes políticos llevaron a cabo abusos a gran escala para engañar a sus propios ciudadanos, y Facebook, sabiendo que esto pasaba, no lo impidió. Es decir, yo creo que en el Día Internacional de la Democracia, por eso quise traer el tema, es muy interesante ver cómo toda esta comunicación, esta conectividad, este fenómeno tan particular de hoy, que inclusive genera mundos virtuales incrementados por la pandemia y el aislamiento, termina también contribuyendo a la concentración aún mayor todavía del poder, y en este caso del poder no solamente del poder económico, como bien dice Marta, sino del poder político, ¿no? No sé, Bernardo, ¿qué reflexión podemos hacer ya en los últimos minutos del programa Ahora, en el Día mirando el Internacional futuro? hay que decir que la democracia que debe crecer y fortalecerse es la democracia, digamos, que tiene proyecto ético. O sea, de nada sirve el modelo político que sea si no contribuye a la vida digna de la gente y al cuidado del planeta. Entonces, el gran desafío de nuestras democracias es cómo vamos transformando nuestras instituciones, nuestras categorías, ¿sí? Nuestros paradigmas en función de que toda la institucionalidad que hagamos y que tengamos contribuya a lo único que los muchachos, los jóvenes sobre todo, quieren en este momento. Que las instituciones, los jóvenes no están interesados ni en poseer, no. Lo que quieren es una vida buena, ¿sí? Y la protección del planeta. En la medida en que los líderes comencemos, porque ustedes y yo somos líderes, todos los que estamos acá, comencemos a mirar en esa dirección, a conversar en esa dirección, vamos a poder responder la pregunta de todos los movimientos de las primaveras del mundo, ya sea la de Yemen, o la de Colombia, o la de Argentina, o la de Madrid. No queremos que desaparezcan las instituciones, queremos que se parezcan a nosotros. Y eso significa, en términos políticos, significa lo siguiente: queremos que las instituciones cumplan la promesa para la que fueron hechas, que la policía, que los jueces sean justos, que los productos sean de calidad, que los precios sean válidos, etc. Lo que quieren los jóvenes no es que las instituciones desaparezcan, lo que quieren es que las instituciones cumplan su promesa y que esa promesa se parezca a la vida buena de la gente y al cuidado del planeta. No queremos que desaparezcan las instituciones, queremos que se parezcan a nosotros. Remarquémoslo, nos dejó un título, como se dice hoy. Ese es otro de los grandes temas, ¿no? Tenemos nada más que títulos muchas veces en este mundo en 140 caracteres, donde a lo sumo cuando se abren hilos uno aspira a que lean el segundo tweet. Mercedes, querías decir algo. Sí, a mí me quedó resonando lo que dijo Bernardo y lo querría enfatizar. La Constitución del Ecuador incluye el concepto del buen vivir y están en la línea, que es ancestral, ¿no? Ese concepto, están en la línea de las economías o los economistas inclusive más avanzados que hablan de la felicidad pública. Y a mí me parece que es muy importante, porque que se parezcan a nosotros las instituciones es muy amplio y nosotros tenemos que cargarlo de significado. Entonces el buen vivir y la felicidad pública y la equidad de la que hablaba Marta, me parece que son elementos de una ética que tiene que ser constitutiva de nuestras instituciones. Bueno, y yo voy a cortarlo acá porque nos queda 1 minuto y pico, y hace 2 o 3 programas que queremos pasar un tema que da el mensaje perfecto, ese de esperanza del que siempre nos habla Marta. Es una hermosa versión del Imagine de John Lennon, hecha para UNICEF. Así que nos vamos a despedir con eso y les mandamos a todos un abrazo, damos paso a Voces y Memorias y les decimos hasta la semana que viene, y muchas gracias a Bernardo Toro por su pensamiento y su sabiduría. Gracias. Imagine there's no